Estamos por iniciar esta sesión que está a cargo de, como bien se señaló la investigadora, de la Red Interinstitucional de Cambio Climático del Sureste de México. Vamos a tener una sesión en la que van a participar 4 ponentes. Les vamos a dar entre 10 y 12 minutos a cada uno y al final tenemos una sesión de preguntas. Y vamos a iniciar con mi ponencia. Yo soy la doctora Lilia Gama Campillo, trabajo en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la División Académica de Ciencias Biológicas, y quiero hablarles del caso de la comunidad del bosque y el tema de desplazados climáticos en Tabasco. Básicamente sabemos que el panel intergubernamental de cambio climático ha señalado que estamos en un ritmo acelerado en el tema del calentamiento. Esto se inició pues de hace ya algún tiempo con la revolución industrial y recientemente el año pasado la evaluación de los objetivos de desarrollo sostenible ha establecido que estamos en código rojo, lo cual quiere decir que es urgente que hagamos algunas acciones importantes para poder detener que esta temperatura se siga incrementando, este promedio general se siga incrementando. ¿Sí? Básicamente en Tabasco es una zona de fuerte influencia costera y en ese sentido lo que nos interesa a nosotros tiene que ver con los impactos que estamos recibiendo a través de la zona costera. Se sabe, de acuerdo al informe del panel intergubernamental de cambio climático y a este informe reciente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que uno de los problemas que se van a tener es el aumento del nivel del mar y el incremento de los ciclones para México en el Pacífico y en el Atlántico. En ese sentido, con el aumento del nivel del mar, se prevé que haya una potencial pérdida de territorio y esta pérdida de territorio pues se va a intensificar de forma importante debido a la erosión costera que en varios estados del Golfo de México se ha estado presentando. Debido a esto, pues espera que se den situaciones que sean bastante complicadas para las localidades, para las personas que viven en la zona costera. De acuerdo al informe que se tiene, pues particularmente se espera que en los grandes deltas, como es el Grijalbo-Uxmal-Cinta, en donde se ubica Tabasco, se presente unos impactos importantes en temas de agricultura. De hecho, estamos viendo procesos de salinización muy importantes en varios municipios del estado. Y en Tabasco se han hecho estudios desde hace mucho tiempo. Uno de los primeros importantes fue el del doctor Mario Arturo Ortiz, en el que señalaba todas las zonas del Golfo a donde se podrían ver impactos importantes que se esperaran por el calentamiento global con el cambio del nivel del mar. También se han hecho estudios respecto a la erosión costera que se sufre en casi toda la costa del estado de Tabasco, estudios sobre indicadores de vulnerabilidad en la región para analizar cómo estos procesos se están dando y qué variables son importantes de considerar. Y algunas instituciones internacionales han hecho escenarios potenciales de lo que consideran podría ser cambios que se pudieran tener en el estado de Tabasco. La población costera, como en muchas otras partes, ha incrementado importantemente. Si vemos en esta tabla, podemos ver que de 1990, en donde se estimaba que había alrededor de 2.500 personas, pues actualmente, de acuerdo al último censo, se estima que hay más de 22.000 personas. Básicamente, como les mencionaba, Tabasco, que tiene 17 municipios, se considera que 13 de estos tienen y de alguna manera impactos generales en el sentido de influencia costera. De hecho, los nortes que nos pegan fuertemente por la costa generan lluvias torrenciales importantes hasta el principio de la zona de la sierra y generan inundaciones en la ciudad de Villahermosa. En esta región es donde vive aproximadamente el 90% de la población y se vería de una u otra forma amenazada por esta elevación del nivel del mar, ya que el estado se encuentra en la llanura costera veracruzana, en la zona de pantanos, y la gran mayoría del estado está en una altitud entre 1 y 10 metros sobre el nivel del mar.
Respecto a la erosión costera, hace varios años que se han venido realizando estudios. Aquí pueden ver imágenes de cómo se han tratado de varias formas de proteger las zonas que sufren más fuertemente erosión y lamentablemente en muchas de estas, como es la comunidad de Sánchez Magallanes, pues las defensas no han sido suficientes y año con año se pierden casas al mar. Si hay algo afortunado en ese sentido, pues es que las familias pueden ir dando marcha atrás en el sentido de avance y retroceso de la costa. De igual manera, hay infraestructura que sufre fuertes daños que va afectando por un lado a la naturaleza, como son las zonas de dunas costeras, y la infraestructura que se construye se pierde. En este caso, esta carretera que se ha tratado de construir desde Sánchez Magallanes hasta pues Dos Bocas prácticamente en el municipio de Paraíso, ha tenido que ser reconstruida varias veces porque el mar se la ha llevado. Recientemente, la Organización Internacional para Migraciones en temas de migración, medio ambiente y cambio climático ha señalado la importancia de la gobernanza, la política y las prácticas asociadas con el cambio climático y la movilidad humana. Y este año, en junio de este año, hubo una reunión nacional apoyada por esta Organización Internacional para las Migraciones que tenía como objetivos dar a conocer las acciones que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático estaba implementando para tratar de disminuir el desplazamiento por motivos climáticos y por otro lado, pues entender cómo la migración y el cambio climático y la degradación estaban ocasionando estos desplazamientos. La intención era identificar todas aquellas localidades o comunidades que se encontraban en riesgo, hacer estudios al respecto, tratar de entender si hay medidas de adaptación que pudieran ser paliativos y si no, pues buscar cuáles serían las potenciales soluciones. En ese sentido, los desplazados por motivos ambientales, de acuerdo a esta organización, pues son todas aquellas personas que por algún motivo se tienen que mover del lugar en el que residen porque se encuentran seriamente amenazadas por la degradación, el deterioro o la destrucción del espacio en el que están viviendo y tienen por esa causa que ser relocalizadas, buscando otros sitios en donde puedan tener su desarrollo y eso asociado a amenazas que ya no les permiten seguir viviendo en la zona en la que están viviendo. ¿Sí? Frente a esto, pues tenemos la comunidad del bosque Centla Tabasco. Básicamente, esta es una comunidad que se encuentra del lado derecho de la desembocadura del río Usumacinta, un delta muy dinámico y que desde 2005 empezó a presentar problemas importantes de pérdida de territorio. Sin embargo, no fue hasta 2015 cuando esto se fue acelerando y como pueden ver, en 2019 el asunto se volvió muy complicado. Algunas de las personas tuvieron que ir migrando y para 2022 la línea de costa ya había llegado a la primera calle y había cobrado cuenta con las escuelas, la tienda, los habían puesto en una situación muy precaria. De hecho, en un norte se fueron los cables de luz, ha sido difícil mantenerles el acceso a la luz, se ha vuelto complicada su situación porque tienen que vivir en hacinamiento y porque han tenido que construir casas temporales para poderse mantener. Por ese motivo, en esta reunión de junio en la Ciudad de México, fueron declarados desplazados climáticos. Aquí pueden ver imágenes de la comunidad en la que se puede ver cómo ha ido comiéndose el mar las casas que están ahí. Y esa imagen que ven ustedes ahí es el Atlas de Naturaleza y Sociedad de la CONABIO que está en línea, en donde se pueden ver algunos datos sobre los cambios de las zonas costeras. Básicamente en este mapa señalan que entre 2015 y 2020 se habían perdido más de 5 hectáreas en esta comunidad.
Al hacer un análisis más cercano de este territorio, pues podemos ver en este comparativo usando Google Earth cómo entre 2005 y 2023 la línea de costa ha ido avanzando rápidamente. Particularmente esto sucede con los eventos de frentes fríos que se dan a partir de justamente ahora en octubre, en noviembre, más fuertemente empiezan en noviembre. Sin embargo, desde octubre empiezan a dejar impactos importantes en oleaje y en vientos, y la comunidad se ve fuertemente amenazada. En varias situaciones ha tenido que ir Protección Civil a rescatarlos, a la gran mayoría, y han tenido que ser trasladados a sitios más seguros. Sin Solo embargo, un minuto, doctora, gracias. gracias. Sin embargo, es importante señalar que en ese sentido se han empezado a tomar medidas buscando otros espacios para poderlos ubicar. Por ese motivo, estamos presentando este estudio de caso. Es una zona que hemos estado estudiando desde hace ya algún tiempo, y en donde, como señalo en esta parte, conocer nuestra vulnerabilidad nos ayudaría a buscar alguna medida de adaptación, particularmente trabajar con la naturaleza es lo más recomendable. Sin embargo, hay momentos en que esto ya no va a ser posible. Estas personas no tienen a dónde desplazarse porque no hay tierra atrás, y van a tener que ser transferidas a otro sitio. Muchas gracias, y eso sería lo que yo quería presentarles. Y ahora quisiera pedir a mis compañeros que continúen, si me permites, Abril. Voy a presentar al siguiente ponente. La siguiente conferencia se llama Gobernanza Comunitaria para la Restauración, el caso Chacmocchuc, Manatí, Quintana Roo. Lo va a presentar el licenciado Leónido Tuncamal, que tiene una licenciatura en Turismo Sustentable y Gestión Hotelera de la Universidad del Caribe, con especialidad en Planeación y Desarrollo Turístico, y experiencia en responsabilidad social empresarial. Él tiene varios distinciones a los que se ha hecho acreedor. Él va a hacer el favor de presentarlos. La conferencia se da junto con la maestra Guillermina Pech, también de la Universidad del Caribe y con experiencia en trabajo en el sector público, y el licenciado en turismo Melchor Ernesto Muñoz. Muchas gracias, por favor, licenciado, si pudiera usted continuar. Perfecto. Bueno, pues agradezco el espacio para que podamos nosotros compartir este trabajo que se ha venido haciendo, el cual hemos denominado Gobernanza Comunitaria para la Restauración de Chacmocchuc, Manatí. Bueno, es un trabajo que se ha coordinado y se ha liderado por parte de la maestra Guillermina Pech, un servidor, en representación de la Universidad del Caribe, y el biólogo José Aldana Pech, del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo. Me voy a permitir en esta primera lámina darles un poco de contexto acerca de la región Chacmocchuc, Manatí, que ustedes pueden ver en los mapas del lado derecho de su pantalla, que bueno, forma parte de una de las 5 regiones de la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, que ha sido de alguna manera una zona prioritaria en temas de riqueza natural por todos los ecosistemas que cohabitan en estas 2 áreas naturales protegidas. Y bueno, esto para que ustedes tengan un poco de referencia en términos geográficos donde se ubica, está en la zona norte del estado de Quintana Roo. Es una zona intermunicipal entre lo que se conoce como el municipio de Benito Juárez y el municipio de Isla Mujeres. Y bueno, es una superficie de 20,000 hectáreas como tal, conformada por diferentes ecosistemas, entre ellos pues lo que vienen siendo lagunas, cenotes, manglar, dunas costeras y zonas de playa. Que es lo que de alguna manera a través de los mapas, como ustedes pueden ver, se ve el polígono referenciado, y que nos dan un poco la visión de qué tan grande es el ecosistema y el área al cual estamos nosotros haciendo un énfasis. La región como tal, en las fotografías que ustedes pueden ver en pantalla, como áreas naturales protegidas, estamos hablando de 2, por un lado Chacmocchuc y por un lado Manatí. Ambas son de interés estatal, de alguna manera fueron decretadas en la categoría de zona sujeta de conservación y como refugio estatal de flora y fauna, esto en el año de 1999, pero que a su vez estas forman parte de la reserva de la biosfera del Caribe mexicano, que esta se decreta en el año 2016.
En su pantalla ustedes pueden ver algunas fotografías de lo que viene siendo el ecosistema o el área natural protegida. Podemos de alguna manera identificar cuáles son las áreas de mejor conservación que se tienen actualmente, pero del otro lado, un poco pegada a la zona costera, vemos pues todo el desarrollo turístico que pues actualmente se conoce como Costa Mujeres, ¿no? En la zona norte de Quintana Roo, y que de alguna manera pues a través de la carretera que ustedes pueden ver en pantalla de este lado, pues de alguna manera comprometido un poco en este sentido, ¿no? La calidad de muchos aspectos de esta área natural protegida, de alguna forma refiriéndome a lo que viene siendo Chaco. En la siguiente lámina, derivado de los últimos años y todo el intenso cambio de uso de suelo que se ha dado en nuestra zona norte de Quintana Roo, ustedes pueden ver en el mapa, ¿no?, cómo se ha ido a través de los programas de ordenamiento ecológico local de Isla Mujeres. Algunas áreas marcadas en color naranja, pues ya de alguna forma son zonas de aprovechamiento, ¿no? Esto con el crecimiento no solamente urbano, sino también turístico que se viene en esta zona norte de Quintana Roo, y que de alguna manera han tenido de alguna forma afectaciones socioambientales en estas dos áreas naturales protegidas, pero principalmente en la zona que compete al área natural de Chagún. En la siguiente lámina, bueno, podemos ver a manera de 5 puntos cuáles han sido esas problemáticas socioambientales que se han derivado de, por un lado, el cambio de uso de suelo, esto por los asentamientos humanos y el desarrollo turístico, pero también la creación de carreteras, la contaminación por temas de lixiviados a raíz de los basureros clandestinos y tiraderos a cielo abiertos que pues, se encuentran en la zona continental de Isla Mujeres, y que esto ha generado también un tema de contaminación a través de los residuos sólidos a los cuerpos de agua, principalmente a las lagunas que se encuentran dentro de las áreas naturales protegidas, pero principalmente en Chaguantuch, el tráfico de especies con fines comerciales o el tráfico de especies que se encuentran en categoría de protección. Y bueno, esto como tal también nos lleva pues, a hablar un poco en ese sentido de la debilidad institucional, ¿no?, del compromiso de conservación, ¿no?, y la importancia que tendría que tener, pues en este caso para el sector gubernamental, asegurar, ¿no?, la conservación y la restauración de estos ecosistemas. Gracias al trabajo que se ha hecho por el biólogo Gonzalo Aldana de Vivancro, que es una institución que se creó de alguna manera para justamente dar atención. En el 2018, cuando se crea como institución, pues se determinan ciertas líneas de acción. Entre una de esas líneas de acción pues es el tema de la gobernanza comunitaria, que esto dio pauta y dio paso pues a la creación de comités, ¿no?, que fueran conformados e integrados por integrantes de la misma comunidad, preocupados y ocupados en este sentido por la conservación y la restauración de estos espacios, ¿no?, de las áreas naturales protegidas. Tenemos el Comité de Río Chamuchuch, que surge en el 2018 y conformado por 10 integrantes, y bueno, específicamente cada uno de ellos tiene programas de saneamiento y recuperación, de vigilancia comunitaria, de protección de especies como puede ser el cangrejo azul, y de estudios técnicos. El Comité Ambiental de Manatí, integrado un año después, en el 2019, igual con 10 integrantes, que tienen también sus propios programas o sus líneas de acciones que les permiten de alguna manera asegurar y contribuir en este caso a la conservación y a la restauración. Y el de reciente creación, en este caso el Comité de Guardianes Comunitarios de Puerto Juárez, que surgió el año pasado, igual con un tema de conformación en colaboración y alianza con la Procuraduría de Protección al Ambiente y la Profepa. Cada uno de esos comités, pues bueno, tiene un trabajo que se ha de alguna manera coordinado a través del IBANCRO, ¿no?, a través de la representación de la zona norte de Quintana Roo. Y bueno, en este mapa ustedes pueden ver a través de este polígono de color, bueno, subrayado de color amarillo en sus entornos, las zonas de influencia en donde cada uno de estos comités tiene incidencia, ¿no? Por un lado, el comité de Río Chamuchuch, que es toda esta área, y en el caso del comité ambiental de Laguna Manatí, la zona de influencia pues es este pequeño espacio que vemos, ¿no?, en forma circular, y en el caso del comité de guardianes comunitarios de Puerto Juárez. Y bueno, esto es un poco para que ustedes dimensionen pues cuáles son las áreas de trabajo de esos tres comités. Estas problemáticas socioambientales que de alguna manera el compromiso que ha tenido la Universidad del Caribe junto con el IBANCRO de poder
de alguna forma visibilizar la problemática que se ha presentado en diferentes temas, residuos, temas de contaminación de agua, y una necesidad de restauración del mismo ecosistema, permitieron la generación de alianzas para la restauración, ¿no? Esto nos llevó en el año esto nos llevó en septiembre del 2022, el año pasado prácticamente, en la conformación y en la organización de lo que vendría siendo el primer foro de gestión sostenible del territorio desde una visión ecosistémica de Chacabuco y Manatí. En el marco de este primer foro se establecieron acuerdos con ejes, digamos, muy puntuales en temas de servicios ecosistémicos de humedales y manglares, agua y saneamiento de la zona intermunicipal, tanto de Cancún como de Isla Mujeres, que de aquí se derivaron una serie de compromisos, ¿no? Como ustedes pueden ver en cada uno de ellos hay ya unos compromisos que estamos enlistando, ¿no? Y un último acuerdo y un último eje que fue resultado de este foro, pues bueno, con temas de ordenamiento territorial, lo que nos llevó de alguna manera para dar continuidad en este caso a los compromisos que se conformaron en este primer foro. Este año, en junio del 2023, organizamos nuevamente a través de la Universidad de Caribe y el Bancro y en alianza con diferentes instituciones del sector público, privado y sociedad civil, a la organización del segundo foro de gestión sostenible del territorio, rehabilitación y manejo del sistema lagunar Chamuco-Manatí y su zona de influencia. Y bueno, ahí se abordaron algunos temas que eran parte de los compromisos, como los programas de manejo del territorio de ambas áreas naturales, un tema de ordenamiento del territorio y previsión del espacio de lo que es actualmente Isla Mujeres. Se presentaron los estudios y los resultados de calidad del agua que se hicieron en el municipio de Benito Juárez. Se hizo un taller participativo para la identificación de las problemáticas y cuáles son las soluciones planteadas para atender dichas problemáticas. Y bueno, también se conformó y se rindió protesta, en este caso al Subconsejo Asesor Intermunicipal de Chacabuco-Manatí. Como ustedes pueden ver en pantalla, estamos viendo de alguna forma pues quienes integran y conforman pues este subconsejo asesor, ¿no? Se estableció un acta en el cual se establece pues el compromiso de estas instituciones de sesionar de manera puntual para dar seguimiento en este caso a lo que se comprometió o en este caso a lo que se ha establecido como parte de la construcción de un plan maestro para estas dos áreas naturales protegidas. Es un documento y es una propuesta que se ha construido en colaboración con todas estas instituciones, ¿no? Que pues prácticamente están representadas tanto en la academia, el sector privado, social y gubernamental. Y bueno, algunos de los logros que se han tenido como parte también de los esfuerzos y los resultados de esos comités, por ejemplo, 108 horas de capacitación que se les ha dado a ellos para que puedan de alguna manera realizar Un sus minuto, por favor. actividades. Se han realizado jornadas de recuperación de residuos sólidos en las áreas naturales protegidas. Se han evitado el ingreso de 660 toneladas en 14 volquetes de basura. Se ha promovido, pues hay un trabajo importante de participación comunitaria. Y bueno, algunos otros resultados. Compromisos y caminos a seguir. Bueno, como les comentaba, la elaboración de este plan maestro nos va a permitir de alguna forma establecer cuáles van a ser las siguientes acciones para los próximos años. Continuar, por supuesto, con la organización de esos espacios que han sido los foros los más pertinentes para poder reunir a todos esos actores claves necesarios para la restauración. Estamos próximamente en el mes de noviembre en realizar la primera sesión de lo que vendría siendo su Consejo Asesor Municipal, seguir fortaleciendo los grupos de trabajo entre los diferentes actores que tienen un interés y que tienen un compromiso por la conservación y la mejora de esas dos ANPs. Por supuesto, la identificación de fuentes de financiamiento que nos permitan desarrollar algunos proyectos que se han planteado en el plan maestro y la conformación de los integrantes de los grupos comunitarios para el desarrollo de restauración de manglares. Pues nuevamente agradezco el espacio y la oportunidad que nos dieron para presentar este caso y por supuesto este trabajo ha sido de la mano con el doctor Jorge Herrera Silvera del CINVESTAF, quien nos ha de alguna manera acompañado en todo este proceso desde ya hace unos años, 2022, cuando iniciamos justamente este trabajo de intervención comunitaria y gobernanza. Pues bueno, él ha sido parte importante para que nosotros podamos tener pues esta guía y este acompañamiento de poder lograr y concretar, ¿no?, todos esos compromisos derivados, no solamente de los dos foros, sino de lo que se venga más adelante para este plan maestro que visualizamos en los siguientes años. Muchas gracias y Muchas gracias, Leonido. Quisiera solicitarles que si tienen preguntas las vayan poniendo en el chat
les agradeceremos que cualquier cosa al final, nuestra intención es poder contestar las preguntas. La siguiente ponencia, mitigación de gases de efecto invernadero asociadas a la restauración de manglares, secuestro de carbono en el suelo, estará a cargo de la maestra Ameyali Moreno Martínez, que es licenciada de Ciencias Ambientales por la Universidad del Estado de México y tiene una maestría en el CIMBESTAB. Justamente en acompañamiento con el doctor Jorge Alfredo Herrera Silveira, investigador del CIMBESTAB, y la doctora Claudia Cleuli Hernández, bióloga de la Universidad Autónoma de Puebla y con una maestría en el CIMBESTAB y un doctorado en la Universidad de Barcelona. No sé si estás por ahí, Amayeli. Sí, aquí estoy. Ok, muchas gracias, Amayeli. Por favor, 10, 11 minutos cuando mucho para dar tiempo a preguntas, si no, no vamos a tener tiempo a preguntas. Adelante. Ok. Pues bueno, yo les voy a hablar un poco sobre mitigación de gases de efecto invernadero asociadas a la restauración de manglares, secuestro de carbono en suelo, y esto parte de la tesis de maestría. Entonces, pues, esta investigación parte de un problema global, que es el incremento de las emisiones de CO2, y pues México como parte principal, ¿no? O importante, ya que ocupa el 15º lugar de emisiones a nivel mundial y el segundo a nivel Latinoamérica. Sin embargo, pues tenemos alternativas, ¿no? Tenemos el conocido carbón negro, que es aquel carbono que ha sido emitido por las industrias y automóviles, el carbono verde en este caso, que es el que es capturado por ecosistemas como selvas y bosques, y el carbono azul, pues que es el carbono que capturan ecosistemas costeros como son manglares, pasos marinos y marismas costeras. ¿Y por qué entonces los manglares son fuentes o son claves para el cambio climático? Pues México ocupa, es el 4º país con mayor extensión a nivel mundial, y en el caso particular la península de Yucatán alberga el 60% de la extensión nacional de manglares. Entonces, ¿cómo se incluye el carbono azul en las estrategias de la mitigación y adaptación frente al cambio climático? Pues esto es a través de la conservación y de la restauración de estos ecosistemas que han sido alterados, ¿no? Tenemos una serie de políticas actuales, como son las contribuciones nacionales determinadas, y recientemente, pues, las soluciones basadas en la naturaleza que hacen énfasis en la importancia de la restauración de estos ecosistemas. ¿Qué se quiere lograr entonces con la restauración de estos sitios que han sido alterados? Pues bueno, se quiere pasar de un sitio totalmente degradado, que es emisor de gases de efecto invernadero, principalmente de CO2, a uno pues con la capacidad de capturar y almacenar carbono. Y esto con el fin, pues, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante el incremento en el secuestro o en la captura de CO2. Se quiere pasar un sitio en el que está completamente desprovisto de vegetación y que no provee ningún servicio ecosistémico, a uno en el cual se han restablecido las condiciones tanto en la hidrología como en la vegetación, y por ende en la provisión de estos servicios ecosistémicos. Esta investigación tuvo parte en 5 sitios de la costa norte de Yucatán. Estos sitios incluyen Silam de Bravo, Yucalpetén, Cizal, Celestún y Progreso. Estos sitios tienen diferentes características, diferente tipo ecológico de manglar, y sin embargo fueron sitios que se intervinieron aproximadamente en el mismo tiempo. Para llevar a cabo esta investigación, pues se realizaron muestreos in situ en cada uno de estos sitios, en el cual se colectaron núcleos de sedimento, tomando como proxy pues el color del sedimento, esto como indicativo del contenido de materia orgánica y de carbono que pudiéramos encontrar en el suelo.
para hacer la estimación de la tasa de secuestro de carbono, se tomó en cuenta el carbono que había sido almacenado en esta capa superior, tomando de 0 a 10 centímetros de profundidad, y se dividió en el número de años en el cual posterior a la intervención de cada sitio. En este caso fueron 11 años. ¿Y qué obtuvimos en esta investigación? Pues bueno, a partir de la restauración ecológica mediante la rehabilitación hidrológica, se tuvieron cambios positivos con la recuperación de la hidrología y el incremento de la vegetación, y por ende en la recuperación de servicios ecosistémicos como es la captura o el secuestro de carbono. Esto esta es una imagen de un sitio que fue intervenido. Podemos ver el antes de la intervención y recientemente estos cambios, ¿no? Tanto en la hidrología como en la vegetación. Y pues esto dio como resultado el incremento en el secuestro de carbono. En estos sitios evaluados, pues tenemos registro de tasas de captura de carbono que van de entre 1.2 a 2.6 megagramos de carbono por hectárea al año. Estos sitios que tienen una mayor captura, pues son los sitios de Celestún y de Sisal. Estos sitios comparten ciertas características, es decir, están influenciados por el anillo de cenotes, es decir, que tienen un mayor aporte de agua dulce. Son los sitios que también han sido o que tienen mejores cambios posterior a la restauración. Y en el caso de Silam de Bravo, fue un sitio que, a pesar de que está influenciado por el anillo de cenotes con el aporte de agua dulce, su tasa de captura fue más bajo, y esto se lo atribuimos pues a los impactos derivados de los eventos meteorológicos ocurridos en el 2020. Esto ya que es un sitio cercano a la costa, y este impacto pues pudo derivar en la remoción parcial del carbono que se había almacenado en la superficie del suelo, y esto hace hincapié no solamente a que estos sitios son importantes en la captura de carbono, sino que también son importantes para la protección costera y para la estabilización del suelo. Encontramos que los sitios que tienen una mejor estructura en el suelo, pues tienen mayores tasas de captura. Es decir, aquellos suelos con mayor contenido de materia orgánica, con dominancia de partículas finas como son arcillas y tonalidades más oscuras que van de marrón a negro, pues registra una mayor captura de carbono en comparación con los sitios pues donde las tonalidades son más claras, la dominancia de partículas finas es menor, y pues existe un menor contenido de materia orgánica. ¿Y qué pasa si convertimos este carbono que ha sido capturado a emisiones de CO2? Pues bueno, tenemos que nuestros sitios evaluados tienen la capacidad de capturar hasta 9.5 toneladas de CO2 en una hectárea en un año. ¿Y qué pasa entonces si extrapolamos esta tasa de captura por la superficie que ha sido intervenida en nuestros sitios? Pues tenemos que en aproximadamente 482 hectáreas de manglares que han sido restaurados, incluyendo solamente los 5 sitios de estudio, pues se tiene un potencial de mitigación de más de 3.600 toneladas de CO2 en un solo año. ¿Y en qué se traduce esta cantidad o este potencial de mitigación? Pues quiere decir que nuestros sitios que han sido restaurados y que están brindando el servicio ecosistémico de captura de carbono, pues están mitigando las emisiones de entre 1.440 a casi 2.500 vehículos en un año. Entonces, esta es la importancia, ¿no? de
la restauración, la recuperación de los servicios ecosistémicos, como es la captura de carbono. Para concluir, pues este es un estudio, es una primera estimación que se ha hecho tanto a nivel regional como nacional para sitios de manglar que han sido restaurados. Con esta investigación, pues se destaca el potencial de captura de carbono y también resalta el papel de los sitios de manglar en la mitigación de emisiones de CO2. Muchas gracias, Amayeli, muy puntual en tu presentación. Por favor, si tienen preguntas para el final, si pudieran subirlas en el chat. Y ahora quisiera permitirme presentar a Óscar. Óscar Javier Ruiz Maraver es biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM con una maestría en Ciencias de Sostenibilidad del Instituto de Ecología de la UNAM. Actualmente está realizando su doctorado en el Colegio de la Frontera Sur con sede en Campeche y él nos va a presentar la última ponencia de esta sesión, que es Indicadores Socioambientales para evaluar la vulnerabilidad costera. Adelante, Óscar, si pudieras hacerlo en 10 minutos, por favor. Bueno, muchas gracias. La presente exposición es principalmente sobre mi trabajo de investigación doctoral que llegó hasta el momento. Les voy a platicar un poco la ruta que estoy siguiendo hasta el momento para construir indicadores que me permitan detectar y determinar la vulnerabilidad al cambio climático a partir de una caracterización etnográfica de las amenazas presentes en una comunidad costera. Existen principalmente dos mecanismos para generar una serie de acciones que están encaminadas a minimizar los impactos del cambio climático. Por un lado, tenemos este mecanismo de arriba hacia abajo, en el cual coloca al Estado y a las instituciones como los principales tomadores de decisiones que se van a encargar de formular y de implementar las diferentes estrategias de adaptación al cambio climático, teniendo un efecto que va desde lo global hasta lo local. En su contraparte están estos mecanismos que le llaman de abajo hacia arriba, en donde colocan como a los principales actores a las personas en un contexto determinado, que son quienes toman las decisiones para poder desarrollar sus propias estrategias de adaptación a cambio climático y con ello resolver sus necesidades. Cabe aclarar que este mecanismo tiene una acción a nivel local y en el presente trabajo se está trabajando con dicho mecanismo. El sitio de estudio corresponde a la comunidad costera de Lerma, una comunidad que se ubica en el estado de Campeche y que, como pueden observar en las imágenes, existe su ubicación, está frente a las costas del Golfo de Campeche y además uno de los criterios de su selección es, se pueden observar en las imágenes de abajo, que la primera hilera de casas está prácticamente ubicada frente a la línea de costa. Esto, pues, ha traído una serie de inconvenientes que han ido deteriorando los inmuebles que están principalmente en esta hilera de casas. Además, otro criterio fue el hecho de que la comunidad de Lerma se encuentra en un estado de transición entre una zona rural a una zona urbana, y esto ha traído una serie de cambios que les ha traído varios problemas que son más de carácter de ciudad grande. Evidentemente, ante estos cambios socioeconómicos, pues se piensa que podría tener repercusiones en la sensibilidad a los efectos de cambio climático, lo cual nos llevó a preguntarnos, bueno, y entonces, en este contexto, ¿cuál es la vulnerabilidad del Lerma, ¿no? ¿Tiene estrategias de adaptación para poder hacer frente a estas amenazas? Y si no las tiene, entonces, ¿qué tipo de estrategias de adaptación debería de haber? Así pues, para poder generar estrategias de adaptación a cambio climático, lo que primero se tiene que hacer es determinar a qué se es vulnerable y quién o quiénes son vulnerables. Para ello, se construyen una serie de indicadores compuestos de vulnerabilidad en los cuales
se tiene que detectar primeramente las diferentes variables que van a componer a este indicador, que son sus diferentes atributos que componen a la vulnerabilidad, es decir, atributo de la exposición, la sensibilidad y la capacidad de amortiguamiento. No obstante, para poder determinar estas variables, lo primero que se debe de hacer es caracterizar o identificar cuáles son las amenazas que se están enfrentando la comunidad de Lerma de manera específica. Para ello, se llevó a cabo un estudio cualitativo en el cual tiene la ventaja de poder caracterizar a profundidad a través de 21 entrevistas que se realizaron, cuáles son las amenazas de cambio climático a las que se están enfrentando los pobladores. La técnica de selección fue una referencia en cadena en la cual se seleccionaron a diferentes personas que tuvieran experiencia a través de vivencias en un contexto histórico de todos los acontecimientos de fenómenos naturales que ha vivido Lerma. Los rubros de esta entrevista contemplan lo que son las amenazas o los fenómenos naturales, las estrategias de adaptación o afrontamiento de tenerlas, así como la organización social. Debo destacar que los resultados que estoy mostrando son preliminares y aún se debe de trabajar más a fondo en ellos, pero me permiten dar una caracterización a priori de lo que está sucediendo en Lerma. Se hicieron entrevistas a 9 mujeres con una edad promedio de 55 años y a 12 hombres con una edad promedio de 65. Las principales actividades económicas dentro de Lerma corresponden a la de pescador, pero también hay ejidatarios y empleados que trabajan en empacadoras de hielo, que están muy relacionadas con esta parte del sector pesquero. De acuerdo a los testimonios que narran las personas entrevistadas, se puede zonificar a Lerma de acuerdo a 5 grandes zonas. La primera es la línea de costa, que abarca la primera hilera de casas que había mostrado en las imágenes, así como la carretera principal que conecta a esta comunidad con la ciudad capital de Campeche, una zona federal que está administrada por la Secretaría de Marina, una parte central en donde se encuentra toda concentrado así que las autoridades de Lerma, una parte alta que corresponde a una serie de lomeríos en Lerma, y finalmente la zona de Quila, que es una zona baja que se encuentra caracterizada por tener suelos arcillosos, que hace no mucho tiempo era una zona de humedales y que al ser un suelo arcilloso, pues se presta a ser una zona inundable. Una de las principales amenazas que se detectaron fueron los huracanes y nortes. Cabe destacar que ellos únicamente diferencian a uno del otro fenómeno dependiendo de la velocidad del viento que llegan a generar. No obstante, en cuanto a impactos, normalmente suelen mencionar que son los principales. Cabe destacar que hay una gran diferenciación entre mujeres y hombres y la forma en la que detectan los impactos que existen, así como las estrategias que utilizan para adaptarse o que creen que hacen falta para poder aminorar los efectos. En el caso de los impactos, las mujeres detectan que hay una mayor cantidad de daños de manera parcial y total a los inmuebles, así como hay una inundación de los hogares y pérdida de energía constante. En el caso de las estrategias, ellas consideran que debe de haber una elevación mayor de cimientos, buscar refugio en albergues o migrar hacia partes altas. En cuanto a los varones, los principales impactos son la destrucción de la carretera principal que conecta Lerma con Campeche, un daño en inmuebles, así como daño parcial a los inmuebles, tanto total como parcial, y afectaciones a las embarcaciones, recordando que la mayoría de la población es pescadora. Y en cuanto a la estrategia para hacer frente a huracanes y nortes, pues está esta elevación de cimientos, una mejora de materiales y esta estrategia de fondeo, que es llevar a los barcos mar adentro para poder llevar y sobrepasar lo que son los huracanes y nortes.
Haciendo un listado de los diferentes impactos que conllevan los huracanes y nortes y haciendo una matriz binaria en la que hay una presencia-ausencia para cada una de las diferentes zonificaciones que ellos mismos detectaron, esta matriz, aunado a una pequeña regla de 3 y una escala de Likert, se categorizó el nivel de exposición por cada una de las zonas que tiene esta comunidad costera, yendo una categoría desde alta hasta baja. Entonces, la exposición a huracanes, tenemos que la línea de costa tiene una exposición alta, la zona inundable una exposición intermedia, y el resto de las zonas, salvo la zona federal, que no tenemos información disponible, tiene una exposición relativamente baja. Minuto, por favor, Oscar. En cuanto a precipitaciones, hay las mujeres detectan que hay una pérdida de energía, inundaciones y un aumento de población de moscos que implica casos de dengue aumentados. Ellas consideran que las estrategias que se necesitan es una limpieza de calles, fumigación y construcción de canales de desagüe. En cuanto a los hombres, existen inundación en calles, bloqueos de carretera y un aumento también de población de moscos y casos de dengue. Finalmente, en la exposición a precipitación extrema tenemos este mapa en donde únicamente la exposición de Quila tiene una exposición intermedia. Y finalmente, en un incremento de temperatura y radiación solar, tenemos que hay, tanto para hombres como mujeres, los golpes de calor en adultos mayores y en menores de edad es sumamente significativo, y las únicas estrategias de adaptación que tienen es resguardarse de la radiación solar, principalmente en horas pico, y mantenerse principalmente bien hidratados. Las conclusiones hasta ahora son que tanto los impactos como las acciones para hacer frente a estas amenazas varían dependiendo del género, que los huracanes y nortes son las principales amenazas que impactan a Lerma, y la exposición está en función de la ubicación geográfica del hogar o del comercio y la actividad económica de las personas. La exposición a precipitaciones extremas, por su parte, únicamente está en función de la ubicación geográfica, y la exposición a temperatura y radiación solar depende de la edad y de la actividad económica de los habitantes de Lerma. Y finalmente, parece ser que no existe una organización social entre los pobladores, y parece ser que tienen una tendencia a ver una visión paternalista con respecto al gobierno sobre generar estrategias frente a estas amenazas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Muy, muy amable. Y ahora vamos a tener unos minutos para preguntas. Y hay una pregunta para Mayeli de Iván. A Mayeli, si por favor pudieras contestar, aprovechando estos minutos, preguntas sobre el financiamiento para las iniciativas de restauración. ¿Qué canales has explorado para conseguir estos fondos? Sí, ok. Bueno, en el laboratorio que está a cargo del doctor Jorge Herrera, estas acciones de restauración se trabajan en conjunto con financiamiento de organizaciones privadas. También se tiene el apoyo de organizaciones gubernamentales, entonces es como una sinergia, ¿no? Gobierno, organizaciones privadas, y también se trabaja con las comunidades locales, que son quienes implementan estas acciones. Muchas gracias, Mayeli. No sé si hay alguna otra pregunta. Tendríamos tiempo de una o dos preguntas, si hubiera. Yo tengo una pregunta para la Universidad del Caribe, que siempre han hecho un trabajo muy interesante. ¿Hay estudiantes involucrados en los proyectos? Sería mi pregunta para quien pudiera contestar, por favor. Como parte también de los esfuerzos que se han hecho a través de este proyecto que se ha coordinado entre las dos instituciones, en el caso de los estudiantes, bueno, tenemos nosotros el programa de Ingeniería Ambiental como parte de la oferta educativa de la universidad, y ellos han tenido la oportunidad también de trabajar de la mano con el biólogo Gonzalo Aldana a través del desarrollo de proyectos terminales enfocados a estas áreas naturales protegidas. La parte importante del trabajo que se ha hecho en temas de
los proyectos han sido para la incidencia puntual en el área natural protegida de Manatí. Sin embargo, también, por ejemplo, cuando hemos realizado las jornadas de saneamiento en alianza con diferentes instituciones de todos los sectores, los estudiantes, no solamente de ingeniería ambiental, sino estudiantes de otros programas educativos como de turismo alternativo o de otros programas educativos, han sido partícipes en estas jornadas que se han realizado, sobre todo en la parte, digamos, de entrada o de acceso, que es como una vereda, una brecha que se encuentra, digamos, como en el patio trasero de la universidad. Es el espacio en donde nosotros, en 2 actividades que hemos realizado este año, se han hecho estas jornadas de limpieza y de recuperación de residuos sólidos, porque han sido de alguna forma como los espacios geográficos dentro de esta ANP en donde se ha encontrado esta problemática de residuos, justamente porque no hay una caseta, no hay un punto de vigilancia o de acceso que asegure que estos residuos se ingresen y que se depositen en esta zona o en esta brecha que te conecta o te lleva hacia la parte norte de la área natural protegida. Entonces, en estas 2 jornadas se han sumado estudiantes, también se han sumado profesores, integrantes del Comité de Sostenibilidad y también la misma comunidad que se encuentra en esa zona ha participado, ¿no? Entonces, definitivamente sí ha habido incidencia y participación de ellos. Gracias, Leonildo. Una última pregunta que tenemos aquí para Oscar, que te mandan felicitar, es ¿qué paso a evaluar en su proyecto? ¿Cuál sería el siguiente paso a evaluar? Y Oscar, nada más tenemos 2 minutos y por favor, y gracias. De acuerdo, gracias. El siguiente paso a evaluar, una vez que ya tengo caracterizado toda esta parte de las amenazas, es pensar y determinar cuáles son cada una de las variables para cada uno de estos atributos de la vulnerabilidad, como lo es la exposición, la sensibilidad y la capacidad de amortiguamiento. Una vez que tenga estas variables bien definidas, entonces yo voy a poder ya estimar lo que es como tal la vulnerabilidad para cada una de estas amenazas de cambio climático que están presentes en la comunidad costera de estudio. Muchas gracias, muy amable. Agradezco a todos los ponentes y a todos los asistentes a esta sesión que ha sido coordinada por la Red Interinstitucional de Cambio Climático del Sureste de México. Maestra, doctora Abril, le cedo la palabra para pasar a la siguiente sesión. Muchas gracias y tengan buena tarde.